tú y yo nacimos con un propósito divino específico en nuestras vidas. Somos testigos de cómo hombres y mujeres en la palabra de Dios tenían un plan personalizado específico en sus vidas. Nos anima a saber que podemos convertirnos en la clase de personas o lograr las metas de acuerdo a un plan superior, un plan divino, un plan de Dios para nuestras vidas. Si yo te preguntara en esta mañana, oye, ¿a ti te gustaría lograr el propósito que Dios trazó para ti por el cual tú naciste? Yo pienso que tú me responderías, sí, claro. Pero existe algo llamado fracaso. Son los peores errores, las malas decisiones que cometemos en nuestras vidas. Los fracasos o las caídas tienen el poder para descarrilarnos de las vías del maravilloso plan que Dios tiene trazado para nosotros. También somos testigos de cómo hombres y mujeres en la palabra de Dios fueron descarrilados del propósito o plan que Dios tenía para ellos por no saber lidiar correctamente con el fracaso. Y esto es muy importante, porque el fracaso o ha llegado a ti o va a llegar a ti, y si no sabes lidiar correctamente e espiritualmente, va a descarrilarte del propósito o proyecto que Dios tiene para ti y nunca lo conseguirás. El estudio de esta mañana se titula ¿Qué hacer cuando mis fracasos llegan? ¿Qué hacer cuando mis fracasos llegan? Vamos a centrarnos en un personaje bíblico que experimentó una caída o un fracaso y pudo lidiar correctamente con él. En la palabra de Dios no es el único ejemplo de alguien que cayó o que fracasó y lidió correctamente. Nos encontramos de los dos ejemplos, de los que lidian correctamente y de los que lidian incorrectamente con el fracaso. Hoy vamos a aprender lecciones o principios del apóstol Pedro de cómo poder lidiar con el fracaso de manera correcta. ¿Por qué quiero explicarte esto? Porque quiero evitar que nos la pasemos de fracaso en fracaso. Vamos a tratar en cómo lidiar con el fracaso, pero quiero mencionarte dos cosas que nos llevan a fracasar, decisiones incorrectas que nos llevan a la caída. Por favor, acompáñame a leer esta escritura junto conmigo en pantalla. Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. Dice, en el camino, Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. ¿Qué causa nuestros fracasos? ¿Qué causa nuestras caídas? Lo primero es que sobrevaloramos nuestras fuerzas. Sobreestimamos lo fuerte que creemos ser. Eso es una realidad y una verdad constante en nuestras vidas. El apóstol Pedro se creía el más fuerte del grupo. Él decía, Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Pero eso no era cierto. Él no era fuerte. Él no era el más fuerte del grupo. No podemos medirnos en lo fuerte que nosotros creemos ser. Cuando nosotros sobrevaloramos lo fuerte que podemos o creemos ser, tendemos a relajarnos. Tendemos a dejar de estar alertas. Tendemos a permitirnos cosas, a concesionar cosas y terrenos o áreas en nuestras vidas que de alguna otra manera no lo haríamos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que somos débiles. Esa palabra es chocante. Esa palabra es algo que nosotros no queremos ni tocarla, ser débiles. Y la realidad es que sí. Tú eres débil. Yo soy débil.
Nosotros somos débiles. Jesús en el Getsemaní, ¿recuerdas? Nos dijo la verdad. Ustedes son personas de buena voluntad. Su espíritu está dispuesto, pero son débiles. Esa es la realidad. Somos débiles y necesitamos constantemente su fortaleza. Necesitamos tener una constante actitud de alerta, de no tener concesiones porque somos débiles. El poder creernos fuerte nos lleva directo al fracaso, nos va a llevar de fracaso en fracaso, sobreestimar nuestra fortaleza. ¿Qué veía Pedro de sí mismo para creerse fuerte? No lo sé. No lo sé. ¿Qué veía para decir, no, yo no te voy a abandonar? Muchos de nosotros en este momento podemos creernos fuertes. ¿Cómo se manifiesta cuando nos creemos fuertes? Mira, nos relajamos aún en nuestras disciplinas espirituales. Hoy oro, mañana no. Hoy leo, mañana no. Hoy hago esto, hoy voy a la iglesia, hoy tomo esta decisión. Nos vamos y nos vemos relajados. Ahí es en donde nos damos cuenta que hemos sobrevalorado la fuerza en nuestras vidas y vamos directo al fracaso. El apóstol Pablo también tenía súper claro esto que estoy hablando. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12 dice: así que si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. El apóstol Pablo también tenía esta convicción en su vida. Soy débil, necesito de la vid, necesito de la fuente, todos los días, cada mañana, cada día de mi vida. Así que pues tienes que ver cómo estás hoy, relajado, alerta, sobrevaloras tu fuerza. ¿Qué decisiones tomaste en la semana? Evalúate, porque estás directo al fracaso si no tomas una decisión hoy. Otra cosa que causa el fracaso, la caída, aparte de sobrevalorar o sobreestimar nuestra fortaleza, es el miedo a la desaprobación de las personas, de los demás. Mateo 26, 69 y 70, leámoslo juntos. Dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Nosotros podemos ver una tendencia en el apóstol Pedro de temer la desaprobación de las personas. No solamente en el evento de negar a Jesús, podemos ver cómo le tenía temor a la desaprobación de las personas. Podemos pensar o imaginar, Fer, es que le tenía miedo a que también lo arrestaran, a que también lo apresaran. Pero su vida nos deja ver que era más el temor a la desaprobación. Porque a Pedro esto le pasó hasta en círculos de seguridad. ¿Te acuerdas cuando él estaba con los judíos que ahí para que no dijeran nada? A ver, déjame acerco. Y Pablo lo confrontó. Pedro luchaba. Esto lo hacía caer. Es una necesidad que tenemos que tener cuidado, la desaprobación de los demás. Personalmente yo me puedo sentir identificado con el apóstol Pedro. Fernando ve que tiene que tener cuidado y toma decisiones porque tiende a luchar con la desaprobación de los demás. Muchas veces esto viene de heridas en nuestro interior que tenemos que sanar, que tenemos que tratar, porque son siempre un punto de riesgo en nuestras vidas para nuestro fracaso. El temor a los demás nos hace vivir una vida secreta, nos hace vivir una vida de poco consejo, limitada, de soberbia, de orgullo, de encerrarnos, de no hablar con las demás personas y caer. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con este punto. Dice en Proverbios 29-25, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Tenemos que dejar de tener miedo a la desaprobación y ver a la gente más grande y ahora aprender a ver a Dios mayor. Eso es lo que tenemos que trabajar en nuestros corazones. Fer, me descuidé, ya sea porque sobrevaloré mis fuerzas,
por el temor a las personas o por otra razón, porque los fracasos no son accidentales, no son fortuitos. Fernando, ¿qué hago? ¿Qué hago para lidiar correctamente con el fracaso y no descarrilarme del propósito que Dios tiene para mí? Ok, pues necesitamos aprender de qué hacer cuando los fracasos llegan. Lo primero que necesitamos hacer, vamos a Mateo 26, verso 75. Leamos juntos. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. La primera decisión cuando ya el fracaso llegó a ti es asumir la total responsabilidad. Asume la total responsabilidad. Nosotros sabemos que desde el principio de la humanidad nuestra tendencia es a echar la culpa, a no asumir la responsabilidad, a decir es que fue ella, es que fue, ¿te acuerdas de Adán? Es que la mujer, es que la serpiente. Vamos a tender a no asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad duele. Asumir la responsabilidad trae consigo dolor, trae consigo vergüenza, trae consigo cosas difíciles. Por eso estamos escuchando a Pedro decir que cuando esto pasó y en la mente se acordó de las palabras de Jesús, lloró amargamente. La palabra para llorar amargamente es la palabra picros, que significa un sufrimiento mental. Nosotros podemos ver que Pedro superó el fracaso porque tomó la primera buena decisión, asumir la responsabilidad. Y lo podemos ver en cómo se afligió, en cómo pudo llorar, un lamento, dice la palabra, llorar amargamente. Piensa en tu último fracaso. Piensa en tu última caída. ¿Echabas la culpa a alguien o asumías la total responsabilidad? Duele. Dice la palabra de Dios también que ese arrepentimiento cuando viene es cuando experimentamos la tristeza que viene según Dios. Pero esa tristeza que viene según Dios es por tomar la total responsabilidad. Piensa en ello. Estoy tomando total responsabilidad. Ese es el paso 1. Si no lo estás haciendo, no estás lidiando correctamente con el fracaso. Vamos ahora a Juan 20, 19 al 20. Dice lo siguiente. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. La segunda decisión correcta de lidiar con el fracaso o con la caída es no te aísles, no camines solo. Lo que podemos ver es que aunque Pedro reconoció y tomó la responsabilidad de negar 3 veces al maestro, no lo vemos irse, no lo vemos subirse al cerro, a la montaña, ir solo a algún lugar. Él no dejó de reunirse con su grupo. Él no dejó de estar con los discípulos. Él no se aisló. Él no caminó solo al momento de fracasar o caer. Es una decisión sumamente importante. Cuando nosotros fracasamos o cuando nosotros caemos, nuestra tendencia es aislarnos, es no ir con nadie, nos sentimos avergonzados, nos sentimos que no queremos dar explicaciones, rompimos la promesa otra vez y queremos estar solos. Muchos hombres o mujeres, has visto, se van hasta de la ciudad cuando cometen un grave error. Se van de la familia, desaparecen por un tiempo. Es una mala decisión aislarte. Es una mala decisión caminar solo, caminar sola. La segunda decisión es que puedas evitar caminar aislado. No camines aislado, no camines solo. Pedro se mantuvo con el grupo. Siempre tú vas a leer escrituras como lo que vimos aquí en esta escritura de Juan.
en donde esto que está experimentando, ahí estuvo Pedro. Ve y analiza todas las escrituras, ahí está Pedro, no se aisló. No te aísles, no te quedes solo. El fracaso, la caída, descarrilará el rumbo y el propósito de Dios para tu vida por aislarte. No lo hagas. Al momento de estar tentado, Satanás nos la pinta súper bonito y nos dice, no pasa nada, es ligero, no te preocupes, es una cosa de nada. Y empieza a hablarnos de esa manera, pero cuando nosotros caemos o fracasamos, nos aplasta con sus acusaciones. Nos dice, ¿cómo te atreves? Eres un cristiano de 10 años, eres un cristiano que no valora la cruz, no valora la sangre, eres un hipócrita. ¿Para qué oras? ¿Para qué asistes? ¿Para qué vas? Mírate la cara de santos si supieran, si se enteraran. Y nos aislamos. Y aparte que aislado, ahí nos grita y ahí nos dice y no podemos superarlo. Es muy fuerte. Vamos ahora a Juan capítulo 21, verso 15 al 18. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. La tercera decisión cuando llega el fracaso, la caída a tu vida, es tomar la misericordia de Dios. Tomar la misericordia de Dios. Yo te dije a lo largo de este estudio que cuando tú fracasas, que cuando yo fracaso, cuando nosotros caemos, es un punto tan importante de descarrilarnos del proyecto o propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ve este encuentro que Jesús tenía con él. ¿En dónde se desarrolló este desayuno? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Él estaba en su barca. Él estaba pescando. Él parecía que se estaba descarrilando del propósito, del proyecto que Dios tenía para el apóstol Pedro. Tal vez él se sentía fracasado, pues él asumió la total responsabilidad. Él ha de haber dicho, ya no sirvo para eso. Yo no soy el hombre correcto. Jesús tenía razón. Soy débil, pero pudiese haberlo tomado de manera incorrecta. Y ahí estaba, pescando. Ya se había alejado de el lugar en donde él tenía que haber estado. Aunque se siguió acompañando de sus amigos discípulos, pero estaba alejado. Y ahí en ese momento va a tomar lo que tú y yo necesitamos aprender a tomar cuando la caída o el fracaso llega a nuestras vidas. Y es tomar la misericordia. Nuestra cultura nos ha hecho no saber recibirlo. La gente a nuestro alrededor no sabe ofrecer misericordia. Pero Dios no son las personas. No es como la gente. No es como tú. No es como yo. Y aquí tenemos a Jesús en este desayuno, este pescado que estaban desayunando. Y le preguntaba para poder restituirlo, para poder brindarle misericordia, para poder ayudarle diciéndole, Pedro, confío en ti, no te descarriles. Tengo un plan para ti. Lo que le preguntaba Jesús al apóstol Pedro, le decía, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y sabes, no se estaba refiriendo a las personas. Se estaba refiriendo a los objetos, a las cosas, a su antigua vida, a su barco, a sus redes. ¿Me amas más que estos?
Nos hace recordar de, si quieres ser mi discípulo, que me ame por sobre todas las cosas. Pedro sí lo amaba. Fracasó, pero su amor era genuino. ¿Recuerdas? Son de buena voluntad. Su espíritu está dispuesto, pero son débiles. Oren para que no caigan en tentación. En ese desayuno, verdaderamente Pedro amaba a Jesús. Y en su contestación es, claro. No le dijo, sí, Señor, te amo. Porque él sabía que había fracasado. Él no respondió, te amo. Él solamente respondió, te quiero. Porque aún esa respuesta habla de, no soy tan fuerte como yo creí ser. Y lo que le dice Jesús es increíble. Le dice, entonces, alimenta a mis corderos. Le está diciendo, vuelve a ser, te encargo lo más preciado para mí, mis ovejas, los corderos, mis hijos, los que yo voy a rescatar, los quiero poner en tus manos. Yo confío en ti, aunque sé que eres débil, tú sabes que eres débil, pero confío en ti. Mi propósito y lo que yo veo en ti es mucho más de lo que hiciste esa noche. Pienso en Jesús y él lo veía como ese apóstol que iba a predicar a grandes multitudes, ese apóstol que iba a ser una autoridad con un corazón correcto delante de los hombres, iba a ser ese hombre crucificado por el evangelio, no ese hombre que lo negó. Y le está diciendo, te encargo, cuida. Pero nuevamente le pregunta, oye, ¿me amas? Es lo único que basta para mí. No quiero escuchar qué vas a hacer. No quiero escuchar promesas. ¿Me amas? Es lo más importante. Me impacta la contestación del apóstol Pedro cuando le dice, Jesús, ¿qué te digo? Tú lo sabes todo. Ni yo sabía lo que tú sabías. Tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Y le dice, alimenta a mis ovejas. Aquí Pedro está aceptando la misericordia de Dios. Familia, necesitamos aprender a vernos como Dios nos ve, como Jesús nos ve. Cuando tú has fracasado, yo sé que dentro de ti hay un amor genuino por Dios. Esa voz de es hipócrita, mira nada más. Es una acusación de Satanás. Pero tú, al igual que Pedro, amas a tu Señor. Sé que eres débil, que no lo veías así. Tal vez te descuidaste, sobreestimaste, sobrevaloraste tu fuerza. Pero sé que verdaderamente amas al Señor. Tus palabras de hago de Jesús, mi Señor y mi Salvador, son genuinas. Fueron genuinas. Y aunque fracasaste, yo quiero que en esta mañana tú aceptes la misericordia de Dios. Porque Dios te necesita en el lugar que creó para ti. Porque has asumido la responsabilidad. No te has dejado, no estás aislado. Pero no has aprendido a recibir, a aceptar la misericordia de Dios. Eso es sumamente importante. ¿Qué hacer cuando mis fracasos llegan? Tener una perspectiva correcta de Dios mientras mis fracasos llegan. Tener una correcta perspectiva de Dios mientras tus fracasos o caídas llegan. Si no tenemos una correcta perspectiva de Dios, no vamos a poder recibir la misericordia. El apóstol Pedro tenía una correcta perspectiva de Dios. Y por eso en esa conversación, en esa plática, en esas preguntas, él pudo recibir la misericordia de Dios. Voy a hablarte de 5 aspectos del lugar que está Dios o dónde está Dios cuando tú y yo fracasamos o caemos. Lo primero es que Jesús, Dios, no se sorprende de tu caída.
no se sorprende de tu fracaso. En el Salmo 103, versículo 14 dice, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Él sabe lo débiles que somos. El apóstol Pedro sabía esta verdad. Wow. Jesús está conmigo, restituyéndome, ayudándome, ofreciéndome su gracia inmerecida, su favor sobre mi vida. Y Él sabe lo débil que soy. Lo sé, lo he comprobado. Cuando yo me comprometí, me dijo, Pedro, tú me vas a negar en unas horas. Pedro sabe que no sorprendió a Jesús. Tu caída, tu fracaso, no sorprendió a Dios. No sorprendió a Jesús. Él te ofreció su gracia, te ofreció su misericordia, te hizo su hijo, te hizo su hija. Y sabía tremenda decisión de caída que ibas a tener. Eso no mueve su amor. La segunda postura o posición de Dios ante tu fracaso es que Él ora por ti. Él ora por nosotros. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. En la caída, en el fracaso, Jesús está orando por ti, porque tú no caigas, porque tú seas fortalecido para que cuando tú te arrepientas, Dios te utilice. Qué increíble que aunque Él lo sabe todo, Él está orando por ti. Eso es muy especial. A veces lo vemos enojado, molesto con nosotros. Ve cuánta misericordia de orar por ti. Específicamente, he rogado, no estoy diciendo he rogado por todos ustedes, he rogado por ti, Simón. He rogado por ti. Está rogando particularmente por ti. No se sorprende. Está orando por ti. La tercera, Jesús cree en nosotros a pesar de nuestro fracaso. Jesús cree en nosotros. En esta misma escritura de Lucas 22:32, donde dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. No solamente Jesús está rogando por ti, Él sigue creyendo en ti. Mira, yo sé que tú no crees en ti. Tal vez tu cónyuge no cree en ti. Tal vez la gente a tu alrededor no cree en ti. Pero familia, no quiero ser fuerte con lo que digo, pero que eso no te importe. Porque Dios sí cree en ti. Eso es más grande que todo. Dios sigue creyendo en ti. Él sabía, mira, vas a fallar, voy a orar por ti. Y que cuando te arrepientas, por favor, quiero utilizarte, fortalece a tus hermanos. Por ejemplo, Proverbios 24:16 dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. No dejemos de creer que Dios va a utilizarnos a pesar de nuestras caídas. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y tenemos que tener en perspectiva de lo que Dios es. Cuarto punto. Jesús nos muestra misericordia cuando estamos decaídos. Caí, fracasé. ¿Qué está haciendo Jesús aparte de orar por nosotros, creer en nosotros, orar por nosotros? ¿Qué está haciendo? Cuarto punto. Jesús nos muestra misericordia cuando estamos decaídos. Lo que nosotros leímos en Juan 21, cómo Jesús estaba en ese desayuno mostrándole misericordia. No está
No está Jesús ausente y diciendo, bueno, deja que se fortalezca para bajar con Él y pedirle ayuda. No, Él viene a nuestro peor momento. Cuando más culpable, cuando más débiles, cuando estamos caídos, cuando no creemos ni nosotros en nosotros mismos. Se vino y se dio este desayuno con Él para restituirlo. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Jesús quiere darnos misericordia en este momento que estamos decaídos. No está esperando a que ya se nos pase todo y nos fortalezcamos. Él quiere acompañarnos, quiere sacarnos, quiere restituirnos, decirnos, ¡hey! Acepta mi misericordia. Mi misericordia se renueva cada mañana. Mi misericordia jamás termina. Mi amor por ti es incondicional. Quinto, Jesús usa nuestros fracasos para construir su iglesia. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Jesús usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Le está diciendo, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Utiliza tu fracaso para ayudar a los demás. Dios quiere construir su iglesia a través de nuestros fracasos. A través de lo que nos ha pasado, Él sabe que vamos a poder ayudar a alguien más. Y esa lección que le vamos a dar a ese alguien más nació de la miseria de nuestro fracaso, de la lección de nuestro fracaso, de la mala decisión que cometimos. Pero que al final Dios lo utiliza poderosamente. Como los ministerios de recuperación, de madres solas, de personas que han abortado, de personas adictas a una sustancia, tomaron mala decisión, salieron y ahora pueden ser agentes de ayuda a alguien más. Dios quiere construir su iglesia a través de nuestros fracasos. Conclusión. Un fracaso, una caída tiene el poder para poder descarrilarnos del plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando nuestros fracasos llegan? Lo primero es entender que llegan, porque a veces sobrevaloramos nuestras fuerzas, porque no nos creemos a nosotros mismos débiles. También porque tenemos miedo a la desaprobación de las personas, pero cuando lleguen esas caídas o esos fracasos, necesitamos aprender a asumir la total responsabilidad. Necesitamos no aislarnos, necesitamos no caminar solos. Necesitamos tomar la misericordia de Dios. Eso es muy importante en esta lección. Entender que puedo asumir la responsabilidad, que puedo no aislarme, pero caminar sin la misericordia. Y para poder tomar la misericordia necesitamos tener una perspectiva correcta de Dios cuando nosotros fracasamos. ¿No le sorprendió? Está orando por nosotros, sigue creyendo en nosotros, nos está mostrando misericordia y quiere utilizar nuestro fracaso para construir la iglesia. ¡Qué maravilloso! Es sumamente importante. ¿Qué hacer cuando mis fracasos lleguen? Muchas gracias. Muy buen día.